Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático, titulado Netbooks, Android y Ubuntu Phone OS. Bien, como ya lo había comentado en un podcast anterior, de esa misma manera voy a recapitular sobre lo que es una netbook. Bien, una netbook es un tipo de computadora portátil que tiene un menor tamaño que una portátil convencional. A este tipo de computadoras se le ha removido la unidad óptica, es decir, no tiene unidad ni de CD ni de DVD para reducir el tamaño. Este tipo de portátiles, las netbook, están impulsadas por el microprocesador Intel Atom, que es el microprocesador más pequeño del mundo. Es más pequeño, de hecho, que una moneda de centavo de euro. Pero este tipo de microprocesadores están recortados en prestaciones y por lo general llegan a ser de un solo núcleo. Bien, pues traigo esto porque Intel ha anunciado que no dejará morir a la netbook. Si recordarán, hacia el año 2007 aparecieron las primeras netbooks como equipos ultra portátiles, es decir, más pequeños que una portátil convencional, que servían para realizar tareas ofimáticas básicas, para ver fotografías, para ver videos, para escuchar música y para no llevar el peso de una computadora portátil convencional. Sin embargo, hacia el año 2010, cuando aparece el iPad de Apple y los demás fabricantes empiezan a fabricar sus tablets y precisamente se dispara la venta de tablets, también con la aparición de las distintas tablets del ecosistema de Android, inevitablemente la netbook empieza a decaer y ya se había previsto que para este año 2013 la netbook moriría. Sin embargo, Intel ha decidido no dejar morir a la netbook y ha decidido este año sacar modelos de netbooks con el sistema operativo Android. Como ya sabemos, el sistema operativo Android es el sistema operativo móvil más usado a nivel mundial, tanto en smartphones y ahora como tablets. Entonces Intel ha decidido sacar netbooks con el sistema operativo Android. Pero, ¿cómo serían estas netbooks con Android? Bien, Intel ha pensado en sacar netbooks con Android a un precio de alrededor de $200. Y el objetivo de esto es que se tenga una netbook con el sistema operativo móvil más extendido en el mundo y claro, estaría impulsado por el microprocesador Intel Atom. Dadas las limitaciones de potencia de precisamente el microprocesador Intel Atom, una netbook con Android prácticamente vendría siendo algo así como un smartphone pero con teclado físico. Y bien, voy a ahondar más en las limitaciones del microprocesador Intel Atom. Bien, pues resulta que yo en particular, la primera vez que pude manejar una netbook con el microprocesador Intel Atom, tuve la experiencia de que la estuve probando y me parecía que su desempeño era muy lento. Entonces mi primera impresión fue que tal vez tenía un virus o alguna otra falla, pero estaba checando y estaba bien la netbook, pero me di cuenta en las características tan recortadas del microprocesador Intel Atom, que era un microprocesador de 32 bits de un solo núcleo a 1.60 GHz. De pronto pensé, bueno, pero ¿por qué es tan lenta? Si por ejemplo un microprocesador de la extinta ya línea Pentium, igual de 32 bits de un solo núcleo a 1.6 GHz, no es tan lento. Pero no solamente el Intel Atom es recortado en ese apartado, sino que en otros. Entonces, las netbooks con el microprocesador Intel Atom precisamente solamente sirven para realizar
tareas ofimáticas básicas, checar correo electrónico, redes sociales y todas esas cosas que ahora se realizan con las tablets. Al principio, cuando salieron las netbooks, entre el 2007 al 2010, tuvieron cierto auge, pero como ya lo mencionaba, a partir del 2010, cuando aparecen las tablets, empezaron a decaer. Y bien, bueno, las netbooks tienen su ventaja. Les voy a poner un ejemplo. Mi amiga que menciona en el podcast de autoaprendizaje en informática, alguna vez me enseñó su netbook, que es una netbook todavía más pequeña que la mayoría de las netbooks. Es más o menos del tamaño de un pequeño estuche. Es una Sony Vaio de la serie P, que bueno, estoy investigando y dicen que es más bien una sub portátil, pero igual por sus características es una netbook. Y entonces ella lo que hacía es que utilizaba su netbook Sony Vaio para impartir sus clases. Y eso es una cosa para lo que sí es muy práctico una netbook, porque sirve para tareas ofimáticas básicas. Bien, sirve para modificar rápidamente un documento en Office, o bien, si tú eres maestro y tienes que impartir clases, pues bien te sirve para conectar tu netbook al proyector e impartirlas, porque funciona fluidamente con lo que es PowerPoint. Sin embargo, para otras cosas no es posible usarlo, para renderizar video, para trabajar con diseño en 3D, etc. Y entonces, bueno, Intel tiene planeado para este año, según en voz de un ejecutivo, sacar netbooks con Android, que serían, como ya lo menciono, un smartphone con un teclado físico. Y que sería como un smartphone con teclado físico por la limitación que tiene el microprocesador Intel Atom. Bien. Y esto, bueno, veámoslo el lado positivo a esto. Porque aunque se puede hacer eso mismo que menciono con una tablet, pues la visión de Intel de explicar cómo funcionaría una netbook con Android es la siguiente. Dice Intel que, bueno, sería una netbook, pero tendría la ventaja del teclado físico. Realmente escribir en una tablet o en un smartphone con un teclado virtual es muy incómodo. Esta netbook tendría la ventaja además de que tendría integrados puertos útiles, como lo tiene una portátil convencional, como es el puerto USB y el puerto HDMI. También tiene planeado Intel de que estas netbooks tengan un precio bastante accesible, que serían $200. En México eso es alrededor de 2.400 pesos, un tanto más barato que la netbook más económica. Quiere agregarle Intel el Plus, o han pensado, de que estas netbooks sean convertibles. Ya hemos visto en el mercado portátiles convencionales que se convierten en tablets, es decir, son portátiles a las que tú le puedes desmontar la pantalla y se convierte de portátil a tablet. Entonces Intel piensa en netbooks que tengan Android, que tengan la ventaja del teclado físico, de puerto USB, de puerto HDMI y que sean convertibles, que igual puedas tú desmontar la pantalla y convertirla en una tablet Android. O al revés, que sea una tablet Android que se le pueda agregar el teclado físico. Eso ya sería muy parecido a la Microsoft Surface, de la cual voy a hablar en el siguiente podcast de la semana entrante. Pero bueno, centrados en este tema, eso es lo que tiene planeado Intel, sacar netbooks con Android. Y bueno, también se vuelve atractivo tener una netbook con Android dadas las 7000 aplicaciones que hay en la Play Store de Google. Bien, esto por un lado, por el lado de las netbooks con Android. El otro tema del que quiero hablar en este podcast es sobre el Ubuntu Phone OS, que fue presentado en enero de este año 2013. Bien, en el primer tema de este podcast hablaba sobre la intención de Android de utilizar
bueno, perdón, no de Android, de Intel, de utilizar el sistema operativo Android para equipos de cómputo más grandes, como lo que es una netbook. Es decir, usar un sistema operativo móvil hacia equipos de cómputo de mayor tamaño o dispositivos de mayor tamaño, como lo es una netbook, como sería, no sé, una portátil. Pero se dan sus casos, en este caso, a la inversa. Sistemas operativos de escritorio y que se pueden manejar en una portátil, como es el caso del Ubuntu, que ya salió su versión para smartphones, el Ubuntu Phone OS. Pues bien, el Ubuntu Phone OS fue presentado, como ya lo había mencionado, en enero de este año 2003. El Ubuntu Phone OS presenta la misma interfaz Unity del Ubuntu de escritorio, de tal suerte que si ustedes han manejado el Ubuntu de escritorio y tuvieran la oportunidad de ver un dispositivo móvil como un smartphone, podrían ver que ambos tienen la misma interfaz, la Unity. Es decir, el Ubuntu Phone OS tiene, al igual que el Ubuntu de escritorio, el dock a la izquierda, que sirve para lanzar las aplicaciones, y el panel que tiene en la parte superior. Y estuve viendo una terminal o un smartphone con Ubuntu Phone OS, y igual, como les menciono, tiene el dock de la parte izquierda muy similar al dock de la parte izquierda de la versión de Ubuntu de escritorio. Su panel de la parte superior me parece similar a la cortinilla que tienen las distintas versiones de Android, la cortinilla de notificaciones. Bien, entonces el Ubuntu Phone OS tiene el mismo kernel que lo que tiene actualmente Android, porque bueno, como ya es sabido, Ubuntu de escritorio y Ubuntu Phone OS son variantes de Linux, y el propio Android es también una variante de Linux. Por lo tanto, Ubuntu Phone OS y Android tendrán entonces el mismo kernel. Y entonces esta es la adaptación que se ha hecho del Ubuntu de escritorio para dispositivos móviles que ahora están muy de moda, están muy en boga. Y esto lo ha querido hacer Canonical para no quedarse a la saga, es decir, no solamente tener Ubuntu de escritorio, sino también tener Ubuntu para dispositivos móviles, que es precisamente a la inversa de lo que ha pasado con Microsoft, porque el Windows 8 es como una versión de escritorio del Windows Phone. Bien, esto es lo que ha querido hacer Canonical respecto a su Ubuntu Phone, y lo que ha hecho Intel con su intención de sacar netbooks con Android impulsadas por el microprocesador Intel Atom, que al ser tan limitado, pues es prácticamente un smartphone o una tablet pequeña con Android. Bien, este ha sido el tema del día de hoy. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático y me escuchas por Spreaker, suscríbete al podcast y sígueme por Spreaker. Si me escuchas por iVoox, suscríbete al podcast y dale me gusta a este audio. Si me escuchas por iTunes, suscríbete al podcast, deja tu valoración y tu reseña. Si me escuchas por YouTube, suscríbete a mi canal. Si me escuchas por SoundCloud, sígueme. Bien, este ha sido el tema del día de hoy. Nos escuchamos en el próximo podcast.